Por ello, es que hoy se estampa este compromiso académico con la firma de una carta de intención para el desarrollo de proyectos artísticos culturales, con la intención de generar y coadyuvar en el fomento académico, coordinación y asesoramiento en materia de la realización de actividades académico-culturales, tanto al interior de la universidad como con otras instituciones públicas o privadas. Les pedimos amablemente a nuestras autoridades y testigos plasmar su firma. Doctor, pues un gusto, un gran gusto. El gusto es mío realmente. Sentirnos aquí pues acompañados, arropados por una personalidad que mucho enorgullece, repito, no solo al Estado, sino a todo el país. Usted ha discurrido por todo el mundo, veo que ha expuesto en galerías de los renombres como en Nueva York, en París, en Canadá, en Centroamérica, en diversos espacios públicos y privados en donde se ha expuesto su muy valiosa y muy reconocida obra. Yo, para iniciar la conversación y entrar a temas un poco ya más concretos, le comentaría a ver qué nos dice usted. En su obra hay un tránsito del realismo a la pintura abstracta. Para quienes somos legos, que no conocemos el arte a profundidad, nos cuesta trabajo entender o comprender en qué consiste ese espacio de tránsito de una figura, de una forma plástica a la otra. Soy partidario de la evolución en el arte, y eso desde mis primeras obras en un plan profesional, que fueron alrededor de en el año de 1991 fue mi primera exposición. Yo parto del dibujo y la pintura realista por el hecho de haber estudiado arquitectura. En los primeros semestres de arquitectura tuve la fortuna de tener como maestros a René Capdevielle Castro y José Luis Benlliure, dos grandes artistas y arquitectos, que en paz descansen. Gracias a René Capdevielle, yo les puedo decir con certeza que yo pinto y soy artista. Gracias a él me fascinaba su manera de ver la vida y de ver el arte y de conceptualizar las acuarelas. Él era un gran acuarelista. Él me enseñó ver la acuarela realmente con el corazón y sentir cómo se desplaza el agua y la técnica de la acuarela. Me enseñó las bases de la perspectiva, las bases de la teoría del color, las bases. Figura humana era un poco más con José Luis Benlliure, pero en esa etapa fui perfeccionando todo el dibujo y la pintura figurativa o realista. Fue así como mis primeras exposiciones. La primera fue en el 91 en la Torre Domecq en México. Puse, me acuerdo, 66 acuarelas, y obviamente todas eran de un corte arquitectónico por el hecho de haber estado en esa época. Acá estaba estudiando arquitectura. Entonces eran representaciones de cúpulas, de puertas, de ciudades, de edificios, ¿no? Mucho más geométrico, totalmente arquitectónico. Y posteriormente, mis siguientes exposiciones sentía la necesidad de incursionar en otros temas.
no en tanto en otro estilo. El estilo seguía siendo realista y en acuarela. Temas como reflejos, paisajes, figura humana. Seguíamos, es necesario partir de ahí. Poco a poco fui sintiendo la necesidad de expresarme más y de que la pintura expresionista, impresionista, empezaba a tomar mucha fuerza en mi obra, en acuarela, y esa era la temática en las siguientes exposiciones, hasta llegar a pinturas abstractas en acuarela. Posteriormente me fui saliendo de esa zona de confort de la acuarela para hacer formatos de mayor tamaño, obras más grandes que ya no se podían hacer con la acuarela, y empecé a hacer acrílicos, óleos, técnicas mixtas, también partiendo del realismo y evolucionando hacia lo abstracto. Dentro de la pintura abstracta hay muchas formas de hacer pintura abstracta. Hay unas abstracciones más ortogonales, inspiradas quizá más por mi formación arquitectónica, y hay otras que tienen mucho más movimiento, tratando de abandonar esa parte ortogonal y arquitectónica hasta llegar a pinturas totalmente conceptuales, como el hecho del expresionismo abstracto americano de los maestros Jackson Pollock y Mark Rothko principalmente, entre muchos otros. Y entonces yo trato de darles una interpretación contemporánea con una visión muy personal en algunas obras, ¿no? Y actualmente trato de fusionar en algunas obras el realismo y la abstracción en una sola obra. Siento que la última escuela pura pictórica la constituye la deconstrucción total de la figura, es decir, la abstracción. Y actualmente siento que los artistas tenemos el deber de tender puentes entre esa abstracción y el realismo, que es la base, el inicio. Y entonces estoy tratando de conjugar en ciertas obras el realismo y la abstracción fusionando. Es un proceso a lo largo de más de 9,000 obras que he realizado en la vida, en un trayecto de ya van a ser casi 30 años de mi primera exposición, y entonces es mi vida, es hacer lo que más me gusta hacer en la vida, con mucha pasión, con mucha energía y con ganas de transmitir todas mis emociones y de mover esas emociones al público que observa las obras. Oh, pues es muy interesante todo el concepto en que se fue dando esa evolución, ¿no? Las formas de la pintura hasta llegar a la forma de la abstracción, ¿no? Primero de lo concreto, de lo preciso, hacia allá lo que es, y allí yo entiendo que interviene mucho, pues parte también de la imaginación. Claro. Ahora, la acuarela, que es con la que se inicia, es un arte muy dinámico. Claro. Es decir, la acuarela no permite que se le hagan composturas. No. Queda plasmada. Es perfecto, sí. Es la expresión inmediata del artista. No hay posibilidad de borrón y cuenta nueva. Tiene toda la razón, así es. Así es. Bueno, entonces, el tránsito de esa técnica a la abstracción, pues también requiere y representa un gran reto para el artista. Y obviamente, como usted dice, pues no dejan de incidir y de estar presentes siempre las formaciones también académicas que se tienen, en este caso la arquitectura. Exactamente. Arquitecto, cuéntanos de tu evolución por el mundo, cómo has discurrido en las presencias, en las exposiciones, y cuál ha sido pues la respuesta de quienes han admirado la obra que tú has expuesto en diferentes partes del mundo. Pues con mucha alegría y pasión y orgullo por representar a México. Le platico que
estas primeras exposiciones donde pues, yo era feliz exponiendo mis acuarelas en distintos espacios, cada vez se fueron sucediendo por exposiciones cada vez de mayor calado. Entonces, hasta que llegó el tan ansiado salto internacional. Mi primera exposición internacional fue colectiva, fue en Nueva York, pero para llegar ahí me pasó algo muy curioso. No, fue en una galería en Nueva York, fue en una galería en Nueva York, pero le voy a platicar una historia pues que realmente es muy singular, porque tengo un amigo, dos amigos, y uno me dice, estaban en la escuela de mis hijos, estábamos platicando, y entonces me dice, ¿sabes que mañana tengo que ir a Jalapa? Estaba en México, ¿no? En la Ciudad de México, es afuera de la escuela de mis hijos. Tengo que ir mañana a Jalapa. Dije, yo también. ¿Por qué? Porque tenía agendada una exposición en el Ágora de Jalapa y en la Pinacoteca, ¿sí? Entonces iba a ver esos temas porque en un tiempo, en unos meses iba a exponer ahí, entonces estaba viendo esos temas. Y otro amigo dice, yo los acompaño. Ese amigo no tenía trabajo en esa época. Dice, yo los acompaño. Ok, paso por ti a las 5 de la mañana. Perfecto. Entonces pasó a mi casa y nos fuimos en su camioneta y veníamos caminando, y en el transcurso de México a Jalapa, la neblina para llegar acá se empezó a poner, como era en el amanecer, era una neblina maravillosa, en tonos amarillos, azules, un lugar mágico. Pasamos justamente por ese lugar y a mi amigo se le ocurre preguntar, oye, ¿ahorita qué es lo que más deseas en la vida? Y entonces yo le dije, pues no se me ocurrió otra cosa. Entonces dije, yo quiero exponer en Nueva York, en un deseo hacia Jalapa, aquí. Entonces me dijo, pues padrísimo. Se me quedó viendo como, mira, ¿no? Y entonces le dije, ¿tú? Me dice, pues yo quiero que se me resuelva este caso, porque él es abogado, y entonces venía a ver un caso jurídico aquí en Jalapa. Pues ahorita si se me resuelve ya la armé. Y el otro me dice, ¿sabes qué? Yo quiero conseguir trabajo, porque pues eso le faltaba, ¿no? Entonces, perfecto. Venimos, vimos nuestros temas, comimos unas truchas en Coatepec deliciosas y vámonos de regreso. Regresamos, me dejó en la casa, y en esa época no teníamos tanta conectividad con los celulares de internet ni nada, y pues yo me dormí, mis hijos estaban chiquitos ahí, les di la bendición, y el día siguiente me levanto y lo primero que hago, me voy a mi computadora, prendo la computadora y el primer mail era exposición en Nueva York. Era un milagro, o sea, yo lo había deseado un día antes, ¿no? O sea, fue así. Entonces desperté a Laura, mi esposa, y le dije, mira esto, yo ayer, y le conté la historia. Y bueno, así empiezan las exposiciones internacionales, deseándolas, queriéndolas, con toda la fuerza, invocándolas, y pues bueno, se dio de esta manera. Entonces fue algo padrísimo. A ver, ¿será cierto? No, sí, escribí, y entonces me habían contactado de esta galería en Nueva York, habían visto mis obras por internet, y pues se fueron dando. El chiste es que en unos meses después estaba exponiendo colectivamente en Nueva York. Entonces, esa fue la primera exposición fuera del país, fue en el año 2007, y después en el año 2008 conocí al embajador de México en Guatemala. En esa época era Eduardo Ibarrola Nicolín, y me invitó a exponer en Guatemala. Lo conocí por medio de una amiga en común, Lucía Cesati, y entonces agendamos unas fechas.
Y pues me acuerdo que fue como por enero, febrero del año 2008, y esa fue mi primera exposición individual en Guatemala. Fue un éxito realmente porque a esa exposición invité a un gran amigo y a una gran amiga, a Fidel Herrera Beltrán y a Rosa Borunda de Herrera, que era gobernador de Veracruz. Y entonces también esa es otra historia maravillosa. Pues yo los invité. Grandes amigos. Sí. Rosa también, Rosa, primera. hemos hecho una amistad entrañable a lo largo de estos años. Y entonces los invité, y entonces yo me acuerdo perfecto que Rosa me dice: ay, Pedrito, ¿sabes qué? No vamos a poder ir porque Fidel tiene agendado unos eventos, pero pues te deseamos mucha suerte y va, ¿no? Entonces yo dije, ok, pues no van a poder ir, pues se entiende, pero bueno, yo tenía mi exposición agendada en la Embajada de México en Guatemala. Alguna vez también estuvo otro querido paisano, Pedro Vázquez Colmenares. Exactamente, sí. Anteriormente, y es un edificio maravilloso. Fuera de México, ver siempre la bandera de México en las embajadas es algo que causa mucha emoción. Bueno, el chiste es que llego a Guatemala y me reciben de la embajada la agregada cultural Zoilé Padilla, una gran amiga también, que me hice muy buen amigo, que después me invitó a exponer a Canadá, que esa es otra historia. Y entonces me recibe Zoilé y me dice, ¿sabes qué? Súbete a estas camionetas. No vamos a ir ahorita al hotel. Es una sorpresa. Una sorpresa, me subieron en unas camionetas. Y dejamos la ciudad de Guatemala. Digo, ¿a dónde vamos? A la antigua Guatemala. Y llego a la antigua Guatemala y pues es una ciudad maravillosa. Y llegamos a una casa hacienda maravillosa y me recibe Fidel Herrera y Rosa Borunda. Sí habían ido a la exposición y me habían organizado una cena con todos los empresarios, unos empresarios muy, muy importantes de Guatemala. Al día siguiente me invitó al Palacio Nacional de Guatemala a que conociera al presidente de Guatemala, que en esa época era Álvaro Colom. Y Fidel le dice, señor presidente, lo invito a la exposición de Pedro Trueba, que se inaugura hoy a las 7 de la noche en la Embajada de México. El presidente dice, con todo gusto, y fue el presidente de Guatemala con todo su gabinete. A las 7 de la noche estaban en mi exposición. Entonces fue realmente algo increíble que mi primera exposición fuera de ese calado. Y de ahí empezaron a surgir otras oportunidades. Eso fue en el año 2008. En 2009-2010 empecé un proyecto en Nueva York, en un estudio en el que iba a pintar por temporadas de 2 o 3 meses a Nueva York, y se organizaban y se siguen organizando algunas exposiciones. Allá tengo a una representante que es Lynn Oberstein y Larry Feder. Ellos me invitaban a su casa y yo me quedaba a dormir en un granero, literalmente. En la parte de abajo era como un departamento y en la parte de arriba era una galería. Es una galería donde están obras mías. Ahorita hay como 60 obras mías allá en Nueva York, y constantemente Lynn me hace algunas exposiciones y demás. Y ese experimento ha sido muy bueno porque voy a Nueva York, allá realizo las obras y allá se hacen ciertas exposiciones y pues tengo mi taller, tengo libertad de llegar cuando sea. Es un lugar maravilloso en North Salem, al norte de Nueva York, casi colindando con Connecticut. Sí. Y bueno, esa, pues, como comentaba, es salirme de mi zona de confort de México para abrir campo en Nueva York y realizar este tipo de exposiciones. Posteriormente,
la primera exposición en Europa se dio por medio de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 2014, y se dio en Portugal, en Lisboa, en la Embajada de México. En esa exposición la inauguró siendo entonces canciller José Antonio Meade. Sí. Ajá. Y le gustó mucho la exposición y posteriormente invitó al presidente y a su gabinete en una gira de trabajo que tenían en Portugal y visitaron la exposición. Y esa colección, que se llamaba Energía y Transformación, recorrió varios países, bueno, una ciudad en Portugal, Faro, Portugal, en Algarve, en el sur, exacto, en el Museo Municipal de Faro estuvo, maravillosa esa ciudad. Posteriormente se fue al Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, después se fue a la Universidad de Tel Aviv. Ajá. Oye, sí. Sin interrumpir. Sí, no. París siempre había sido mi sueño. Había logrado exponer en muchos lugares, en Jordania y demás. Y se dio de una manera también muy singular. Entonces, yo había expuesto en Canadá, en Ottawa, y era una exposición muy padre. Y me invitó a exponer en Gatineau, que colinda con Ottawa, en la UNAM Canadá, el director de la UNAM Canadá, Ramón Peralta, exdirector de la Facultad de Ciencias en la UNAM, y era director en ese momento de la UNAM en Canadá. Tiene un espacio muy, muy padre, es un edificio muy bonito en Gatineau, y se logró hacer la exposición que había montado en el Sheckman Art Center en Ottawa. Se fue a la UNAM Canadá y bueno, eso fue un éxito. Resulta que un año después, no recuerdo exactamente bien, 1 o 2 años, lo nombran, cuando entra el rector Graue a la UNAM, lo nombran a él director de la UNAM en Francia. Ajá, el actual, el rector Graue. Sí. Lo nombra director de la UNAM en Francia. Deja de ser director de la UNAM en Canadá y se va a Francia. Y entonces me va a visitar a mi estudio a México y me dice, ¿sabes qué? Ya voy a estar viviendo en París, en Francia, y vamos a tratar de que expongas allá. Pues era mi sueño exponer en París. Me contacta con las autoridades de la Sorbonne Université, que tiene la UNAM Francia sus instalaciones dentro de la Universidad de la Sorbona. Ajá. Entonces presento un proyecto de arte para exponer ahí en el campus des Cordeliers, que está en el barrio latino en París, que es un lugar increíble. En el claustro de ese espacio había unas vitrinas. Yo viajé a París a ver esas vitrinas y tomé medidas y todo el espacio, presento el proyecto, lo aprueba la Universidad de la Sorbona. Entonces ya teníamos la fecha, pues todo esto en conjunto con la UNAM Francia, ¿no? Con Ramón Peralta, y logramos fecha para exponer, y pues se fue dando así esa aventura de París. Y el chiste es que en el 2018, hace 2 años, se inauguró en agosto esa exposición y logramos llenar de parisinos y de turistas, porque también es agosto, era verano. Logramos llenar todo el claustro y fue un éxito increíble exponer ahí. Posteriormente la Casa de México en Francia, la Maison du Messic, me invita para que exponga ahí también. Se fue parte de esa exposición, no toda, porque en la Sorbona eran 72 obras y pues no cabían en el otro espacio. Entonces hicimos una selección más pequeña de obras y esa fue la que expuse en la Casa de México en Francia. Y ahorita hay como
De esas 72 está como la mitad de la colección guardada en la UNAM Francia, y estoy tratando de conseguir otros espacios en Europa para poderla mover y exponer. Existe la posibilidad de que parte de esa exposición se vaya a la India el próximo año para exponer. Sí, es otro país. Y está agendada esa exposición en la India para el próximo año. ¿Pudiera haber alguna idea para explorar de establecer una exposición quizá en Barcelona? Porque tenemos algunos contactos por allá que en algún momento dado podrían factibilizar alguna exposición, y Barcelona pues también es un punto en Europa muy reconocido. Me fascina, es más, estaría increíble porque sería mi 4ª exposición en Barcelona. Fidel fue cónsul de México en Barcelona. Claro, entonces cuando él se va a Barcelona al consulado, entonces me invita y me dice: mira, vamos a tratar de que expongas allá. Oye, pues muchas gracias. Me habla: ¿sabes qué? Ya tenemos fecha para tu exposición. Perfecto. Eso fue en 2016. Y entonces, al día siguiente me habla: ¿sabes qué? No vas a tener una exposición, vas a tener 2 exposiciones. Ah, perfecto. Al tercer día me habla: ¿sabes qué? No vas a tener 2 exposiciones, vas a tener 3 exposiciones. Ya me había conseguido 3 espacios para exponer en Barcelona, y expuse en 2016 en 3 espacios. Y Barcelona me fascina Barcelona. Me fascina. Casi en todas las exposiciones he tenido la fortuna de ir con mi familia, con mi esposa y mis hijos, y pues porque siento que es parte, mi vida, mi pintura, o sea, ellos son parte fundamental. Digo, realmente yo pinto gracias a que tengo la seguridad, los buenos consejos de ellos. Sí. Al principio de mi esposa, mis hijos estaban chiquitos, pero ahorita ya que son grandes, ellos también participan, y pues somos un equipo, ¿no? Un equipo. Oye, pues es interesantísimo todo el desarrollo de la conversación, y sobre todo pues lo que ha sido tu tránsito dentro del arte en una ubicación tan importante como es la pintura. Me quedó por allí una idea de cuando relatabas del viaje que hicieron con tus amigos bajando en las zonas neblinosas y las tonalidades. Sí, sí. ¿Eso no te inspiró para hacer alguna obra que después se pudiera haber plasmado? Sí. Y voy a esto porque muchas veces la sensibilidad del artista está referida precisamente a algunas cuestiones de tipo óptico, pero también algunas de tipo sentimental. Totalmente, de claro. Tipo emotivo. Sí. ¿Qué nos podrías decir? Sí, no, bueno, de ese viaje, pues obviamente sí lo representé en muchas obras, especialmente por lo que significó ese viaje. A la par, tomo Veracruz. Veracruz es fuente de inspiración para muchas obras. Casi siempre lo digo en alguna plática o conferencia, pero pues no está por demás de volverlo. Es que yo siento así a Veracruz, siento así muchas ciudades de Veracruz. Yo nací en Minatitlán, y en Minatitlán los colores son diferentes, y en Veracruz el rojo es más rojo que en cualquier otro lado. El azul es más azul. El amarillo yo lo veo mucho más amarillo. Son colores mucho más intensos. Son vivos, se entremezclan. Las tonalidades de los verdes son maravillosas. La vegetación que tiene son colores verdes mucho más vivos que en otros lados. Y esto viene a colación cuando he expuesto en otros lados. Ponga usted en Jordania o en Israel, y que voy y visito en todos los lugares. Lo principal es visitar los museos, y los museos de arte principalmente, y veo las obras que hay allá, y son obras mucho más
en tonalidades grises o en tonalidades beige o negro oscuras, no vivas. Y en México tenemos esos colores, y es más, uno visita esas ciudades y así son, es lo que están viendo, por eso son así las obras de arte, porque los artistas eso es lo que están viendo. De Jerusalén, ajá, ciudades grises, ajá. Ciudades, eso me llamaba la atención cuando la primera vez que fui y le preguntaba a la gente de la embajada que casi siempre me va a recoger al aeropuerto. Entonces le decía, a ver, ¿por qué aquí todo es color tierra? Sí. Pues ¿por qué va a ser de otro color? Sí. Así son, siempre ha sido así. Y es parte de la cultura. Y nuestra cultura es de color, es de alegría, podemos pintar, o yo trato de pintar muchas veces lo que veo y lo que se puede ver y tocar, pero también puedo pintar emociones. Tendría que ver eso con el expresionismo. Sí, claro. Pero más con el expresionismo siento yo que es el pintar las emociones que generan cierto espacio. O sea, situaciones que no se ven y que no se tocan. Por ejemplo, una emoción que puede ser la fuerza. La fuerza, ¿qué es la fuerza? Sabemos que algo tiene fuerza, pero no lo podemos ver ni tocar. Claro, sí. Pero se puede representar en una obra de arte, una obra que se llame fuerza. Entonces yo, por ejemplo, ¿cómo la pintaría? Más en tonos rojos. Ajá. O sea, siento que el rojo es fuerza, ¿no? O la pasión puede ser roja y puede ser fuerza. Muchas veces así lo he representado. Una obra abstracta totalmente en azules, yo me iría más como una emoción que genera ilusión, ¿no? El amarillo siento que genera más equilibrio. Entonces, yo, o sea, si hago una obra abstracta amarilla, podría tender puentes a que esa obra se llame equilibrio. Si hay una obra más en tonos blancos, siento que es más pureza. Claro, eso quiere decir que el artista, independientemente de la individualidad, está condicionado también a cierto tipo de reacciones físicas. Totalmente, sí. Que son las que en un momento dado le producen los efectos de su creación para plasmar algunas de sus obras, ¿no? Exacto, y si combinamos... Hay una subjetividad absoluta, ¿no? Absoluta. Cada quien interpreta el acontecer externo para plasmarlo en su obra de acuerdo como la percibe, ¿no? Exactamente, y si combinamos esas emociones y esas sensaciones con algún tema real que estamos viendo, los resultados son maravillosos, porque empezamos a combinar y empezamos a pintar con emociones, mezclamos los temas reales y se forman unas obras con mucho movimiento y que transmiten al espectador otro tipo de emociones. O sea, empezamos con emoción y se transmiten emociones. Entonces el resultado es una maravilla. Generar esos movimientos, son obras con mucha energía y que se van transformando. O sea, me imagino muchas veces, si voy a pintar un paisaje donde hay un árbol, un ejemplo, y donde hay una ciudad, yo muchas veces no pinto lo que veo, sino más bien pinto el recuerdo de lo que he visto, y me imagino en el espacio ese grande del cielo toda la historia de ese espacio. ¿Cómo pudo haber sido ese cielo hace 20 años, hace 100 años? Todas las temperaturas, todas las personas que han pasado pensando en ese cielo, y entonces se van formando soluciones abstractas, que esa abstracción está inspirada en un cielo, en un espacio. Y esa abstracción que se representa en ese momento al que percibe eso, al artista, al plasmarlo, también tiene la intención de transmitirlo a quien después vea la obra, ¿no? Exactamente, decir, claro. Que haya una sensación de transmisión de un momento
a través del arte, ¿no? A través de la pintura. Eso es lo más importante, porque ¿qué pasaría si yo realizo esa obra y se queda guardada en mi estudio? No hay arte. Es un objeto que está guardado en un estudio. Hay arte cuando llega el espectador y la ve. Ahí se transforma, ahí hay una magia. Exactamente, no nada más de que quede guardada para que no se vea, sino que viéndose no transmita exactamente, esa emoción, ¿no? Que es lo que pensaríamos que es el desideratum del artista, transmitir la emoción que él siente cuando plasma la obra que proviene de una motivación. Y eso es en el aspecto de arte plástico, pero si nos ponemos a pensar, los artistas que hacen música, claro. Si una música no es escuchada, pues no hay arte, ¿no? Si unas bailarinas, un ballet no es visto, no hay arte. La misma literatura. ¿Sí? La misma literatura, claro. Un libro guardado, ¿qué sirve, no? Se tiene que leer. Y al leerlo debe provocar esa motivación, esa intención para la que el autor creó la obra, ¿verdad? Arquitecto, pues ya estamos llegando a casi al final de nuestra conversación, pero hay dos temas que me han resultado muy interesantes, sobre todo porque en ellos van también parte de nuestras raíces. Una, la cuestión taurófila, la imagen del toro, una, y dos, los voladores de Papantla. Es decir, son dos temas que me llamaron mucho la atención y que quería yo pues conversarlos, comentarlos. Bueno, en primera, en México el mercado taurino es enorme, ¿no? Sí. Hay mucha gente muy aficionada a los toros y a la fiesta brava. Realmente a mí me gusta más pintar el toro como animal, no tanto la fiesta brava. Sí. He ido y no tengo problema, pero con la fiesta, pero me gusta mucho más plásticamente el toro, representar la fuerza del toro, la nobleza del toro, las miradas de los toros. Me gusta más representar ciertos movimientos. Plásticamente es un animal maravilloso. No sé si porque yo soy tauro, pero algo tendrá que ver, pero me fascina ese animal, ¿no? Representarlo, pintarlo, lo he pintado muchísimas veces. Aparte de que pues, este mercado taurino pues, me ha encargado muchas obras. Yo también pinto mucho por encargo de ciertos temas, ¿no? Y los voladores de Papantla, al ser yo veracruzano, es increíble poderlos representar cada vez. Trato en cada una de mis exposiciones poner algo de los voladores de Papantla, si no una o más obras, pero siento que es algo que me da buena energía, me da paz interior, puede ser que me dé suerte, pero representar algo de nuestra cultura, como es el ritual de los voladores de Papantla, es una forma de agradecimiento por haber nacido donde nací, por haber vivido donde he vivido y por dignificar ese ritual en ciertas obras de arte, ¿no? Entonces, me da mucha satisfacción y alegría poderlos representar. Muy bien. Arquitecto, pues quisiera yo, para ir concluyendo nuestra conversación, que ha sido muy rica, muy amena y muy ilustradora, una semblanza final, algún pensamiento con el que continuemos y terminemos la conversación, que ha sido por demás interesantísima, porque viene siendo en forma muy breve la recapitulación de toda una obra que es una obra de arte, reducir a tal dimensión todo lo grande que tú has expuesto, que tú has hecho y todo lo que representas para la cultura y para el arte
repito, no solamente nuestro veracruzano al que sentimos mucho, sino nacional e internacional. ¿Algunas palabras finales para alguna consideración? Bueno, si estamos finalizando esta plática maravillosa que tengo el honor de haber platicado con usted, pues son palabras de agradecimiento realmente, de agradecimiento primero a Dios por estar aquí, agradecimiento a mi familia, agradecimiento a usted por haber platicado y a mis grandes amigos Carlos, Isabel, Eric, Héctor, que nos hemos realmente vuelto grandes amigos y hemos encontrado muchas coincidencias en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir. Son personas realmente maravillosas que contribuyen a la promoción y a la difusión del arte veracruzano y reconocen el trabajo de un artista veracruzano que trata de hacer su trabajo con toda la pasión y con toda la energía. Y así se entiende, así se valora, y pues ese es el espacio en donde se produce la gran obra de tuya, arquitecto. Pues creo que con esto terminaríamos nuestra conversación, que ha sido verdaderamente valiosa, porque se han repetido muchos de los logros, muchas de las acciones, muchos de los momentos en que nuestro querido arquitecto Trueba nos ha querido obsequiar en este momento, y que forman parte de una secuencia. Él ya forma parte de esta universidad de forma muy destacada, ¿no? La suma cotidiana, comprometida de todo ese trabajo, pues ahora ha alcanzado ya niveles de alto reconocimiento que también ahora es galardón poder discernir ese grado tan destacado que es el doctorado honoris causa. Con esto terminaríamos esta conversación, que ha sido muy importante, repito, y que ha sido también en presencia de las autoridades máximas de nuestra universidad. Agradecemos muchísimo la atención de todos ustedes y esperemos que esta conversación tenga también el sitio para el cual fue creada y para el cual fue concebida. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias.